Y recuerden que el rectificador podría ser no controlado y controlado, ¿no? En el caso de los no controlados, está formado por diodos, y en el caso del controlador, los tiristores. En el caso del controlador, el nombre lo indica, ¿no? Yo puedo regular la tensión de salida del regulador, regulando el pulso de disparo del semiconductor. Eso hace que, por supuesto, la aplicación del regulador aumente con respecto al no controlado. Porque en el caso del no controlado, perdón, yo solo rectifico, es decir, solo paso de corriente alterna a corriente continua, pero ese nivel de cero no puedo variar. Se mantiene siempre constante. Por tanto, yo podría alimentar una máquina de continuo partiendo de una fuente de corriente alterna, pero no puedo accionar, si no puedo variar la velocidad de la máquina, no puedo utilizarla para la partida. Sin embargo, si ese regulador es con tiristores, yo regulando el pulso de disparo del tiristor podría controlar o regular esa tensión de directa de salida y utilizarla, por ejemplo, en variar la velocidad. Recuerden que la máquina directa, la velocidad se variaba variando el voltaje de la armadura. Y es una aplicación clásica de los rectificadores para el accionamiento de las máquinas de corriente alterna, de corriente continua, perdón. También en la partida, ¿no? Porque recuerden que la corriente de arranque a partida de las máquinas de corriente continua sería el voltaje partido la resistencia de armadura. Puedo alimentar la máquina con un voltaje reducido para que la máquina parta, y luego ir aumentando la tensión hasta que la máquina opere a plena carga. También el rectificador se aplica como una parte importante del variador de frecuencia, ¿no? El variador de frecuencia básicamente sería un rectificador a diodos, es decir, no controlado, un bus de corriente continua y un inversor. Es decir, incluso el no controlado se puede utilizar en el accionamiento de las máquinas de continuo como parte del variador de frecuencia, porque en este caso sería el inversor el que regula la frecuencia, por tanto podría ser un rectificador no controlado que solo me convierte de alterna a continua. El convertidor de corriente continua a corriente continua, que lo vamos a ver más adelante, sería el chopper o regulador de corriente directa. Y también vamos a ver que puede ser reductor o elevador, ¿no? Reductor o elevador. Es decir, ¿qué aplicación tendría el regulador de corriente continua? También en el accionamiento de una máquina de corriente continua, pero si en lugar de para alimentar la máquina tengo corriente continua, si tengo corriente alterna utilizaría el rectificador. Si lo que tengo es corriente continua, utilizaría el chopper. De igual manera con el chopper yo podría regular el voltaje de alimentación de la armadura para regular la velocidad de la máquina o reducir el voltaje de la armadura para la partida de la máquina de directa. Es decir, tanto el chopper como el rectificador se pueden utilizar para el accionamiento de máquinas de corriente continua como precaución en el caso que nos ocupa la asignatura, ¿no? Porque recuerden que les comento que todos los convertidores de una forma u otra se pueden utilizar también en los sistemas eléctricos de potencia, ya sea como parte de las fuentes renovables de energía o como dispositivos incluso que se utilizan para regular para la calidad de energía, ¿no? Que son los FACS. Pero bueno, en el caso de la asignatura todos se aplican en el accionamiento de las máquinas, ya sea de corriente continua o de corriente alterna. Si tengo corriente continua en la entrada y corriente alterna en la salida, estamos en presencia de aquí de un inversor. ¿Qué aplicación tendría el inversor en el accionamiento de las máquinas? Ya lo estamos viendo aquí. La principal aplicación es como parte del variador de frecuencias. Es el propio inversor con las técnicas de modulación de H de pulso que tienen que haber visto con el profesor Pérez, encargado de modificar el voltaje y la frecuencia, porque en las máquinas de corriente alterna, que se lo voy a demandar ahora también para regular la velocidad variando la frecuencia, es necesario mantener el cociente voltaje partido frecuencia constante, y eso se hace con las técnicas de modulación de ancho de pulso del inversor. Tiene otras aplicaciones como pueden ser, bueno, el corazón del sistema fotovoltaico del inversor, que es la aplicación clásica que todo el mundo identifica del inversor. No se aplica el inversor en el sistema fotovoltaico, que es el que convierte la corriente continua que proviene del panel en corriente alterna, ya sea para inyectar directamente la red o para alimentar una carga aislada. Pero hay que tener en cuenta que esa corriente alterna tiene que ser lo más senoidal posible para eliminar los armónicos, ¿no? Recuerden que alimentar una carga con una señal distorsionada puede dañar
variar la carga. Imagínense, para el sistema mucho más. Está normado que no puede inyectar con un THD mayor que 5%. Y el convertidor de corriente alterna, que sería el regulador de corriente alterna, que fue el que vimos en clase pasada, también tiene una aplicación en las máquinas, en el accionamiento de las máquinas de corriente alterna. ¿Para qué fundamentalmente? Para la partida, ¿no? Recuerden que la principal aplicación del regulador de corriente alterna en el accionamiento de las máquinas de inducción era para la partida de las máquinas de inducción. Recuerden que básicamente es lo mismo que un transformador, ¿no? El transformador tiene en la entrada corriente alterna de una amplitud determinada y a la salida tiene corriente alterna de una amplitud mayor o menor. El regulador es lo mismo, pero el regulador puede variar en un rango mayor esa variación, esa salida de corriente alterna a través del pulso de disparo de los semiconductores, que recuerden que estaban formados de un trial o dos tripistores paralelos, ¿no? Como vimos en la clase del sábado, como regulando el pulso de disparo a esos semiconductores, se puede regular el voltaje de salida, de esa forma poder alimentar la máquina con un voltaje reducido de la partida y luego ir aumentándolo hasta el voltaje, el funcionamiento nominal, o a plena carga, que es la aplicación clásica del variador de frecuencia en las máquinas de inducción. También vimos algunos aspectos de la máquina de inducción que vamos también a recordarle ahora. Podemos hacer incluso algunos ejercicios de la máquina de inducción para que recuerden el trabajo con el circuito equivalente. Habíamos hablado también de las máquinas de inducción que tienen mucha aplicación en la actualidad a nivel industrial. ¿Sí? Prácticamente en todas las industrias hay una máquina de inducción. ¿Cuáles son las razones de esto? Porque la máquina de inducción está altamente difundida a nivel industrial funcionando como motor. El primero, el costo económico del mantenimiento es muy superior al resto de las máquinas rotatorias, ya sea la directa o la sincrónica. El costo del mantenimiento es mucho más económico. Además son máquinas robustas, son máquinas fuertes, tienen buenos indicadores de regulación. Esto hace que estén muy difundidas en prácticamente toda la industria. Además tienen momento de partida, que eso es otro aspecto importante que las máquinas sincrónicas no tienen. Tiene momento de partida con buenos indicadores de regulación. El mantenimiento y puesta en marcha económico, esto hace que esté muy difundido entonces a nivel industrial las máquinas de inducción, y junto con ellas todos los convertidores para el accionamiento automatizado, así los variadores de frecuencia, los partidores suaves. Pero recuerden que les comento que siempre a la hora de seleccionar un método de regulación de velocidad y un método de partida, hay que fijarse qué función cumple ese motor dentro del accionamiento donde está ubicado. Es decir, si el accionamiento demanda mucha variación de velocidad, por supuesto que sería económicamente recomendable, además desde el punto de vista energético, utilizar variador de frecuencia. Pero si la máquina va a estar ubicada en un accionamiento que básicamente no requiere mucha regulación, podría utilizarse otro método de regulación menos costoso que el variador de frecuencia. Lo mismo con una partida, es decir, aunque ninguna máquina podemos decir que necesita, máquina de inducción podemos decir que necesita un método de partida. Es importante cuando hay muchas cargas conectadas al mismo circuito y está constantemente partiendo un motor de inducción, van a existir fluctuaciones de tensión que hacen que se puedan dañar las cargas que estén conectadas al mismo circuito. Por tanto, de alguna manera también hay que reducir la corriente de partida a las máquinas de inducción, que realmente son máquinas fuertes y robustas que soportarían un transitorio pequeño como podría ser la partida. Pero también, en dependencia del accionamiento donde va a estar ubicada la máquina, se puede seleccionar otros métodos de partida que no sea un partidor suave, que es más costoso, por supuesto, un accionamiento, un convertidor. Se podría utilizar un arranque con resistencia, una partida estrella delta, en fin, otros métodos de partida que no impliquen el costo de un partidor suave. Ya, cuando la obligación es, por ejemplo, una estera transportadora, algunas bombas, sí, por supuesto, energéticamente es recomendable utilizar entonces el partidor suave con los reguladores. En el caso de las máquinas de inducción, esto lo puedo borrar ya, ¿no? En el caso de las máquinas de inducción, habíamos recordado, bueno, el funcionamiento de todas las máquinas que puede ser reversible, ¿no? Estábamos claros de, cuando hablamos de que una máquina puede ser reversible, significaba que puede trabajar tanto con motor como con generador, ¿no? Si la potencia de entrada es eléctrica y la salida es mecánica, trabajaría como motor. Sin embargo, si la entrada es mecánica y la salida es eléctrica, trabajaría como generador. Para la misma máquina puede cumplir las dos funciones. En el caso del circuito equivalente, recuerden que eléctricamente no está unido el rotor con el rotor de la máquina de inducción.
sino como un circuito equivalente, al igual que pasa en el transformador, que representa todos los fenómenos reales que ocurren en la máquina de inducción, en una fase de la máquina de inducción. ¿No? Recuerden que el circuito equivalente sería de una fase. La máquina de inducción tiene el nombre de máquina de inducción, ¿por qué? ¿Por qué que se le llama máquina de inducción? Porque se induce un campo electromagnético desde el estator hasta el rotor. Yo solo tengo que energizar el estator. Cuando energizo el estator, aparece un campo magnético rotatorio que gira a una velocidad sincrónica que depende de la frecuencia y del número de polos de la máquina. Cuando tengo entonces la bobina del rotor dentro de ese campo magnético rotatorio, se van a inducir por ley de Faraday una fe en esos devanados de rotor que hacen que circule una corriente y luego un conductor con corriente dentro de un campo magnético, sobre él se ejerce una fuerza que es la que hace mover los devanados de rotor. Y es básicamente por eso que se le llama máquinas de inducción. En el caso de la máquina de inducción, hay una diferencia entre la velocidad del rotor con respecto a la velocidad del campo, ¿no? Que es lo que se define en el deslizamiento. Y NS menos NR partido NS, ¿no es así? De aquí podemos ver que NR sería igual aquí a 1 menos S por NS, ¿no? Si despegamos la velocidad del rotor. También habíamos visto el circuito equivalente, ¿no? Circuito equivalente, que básicamente tendríamos como circuito equivalente por 1 menos S partido S. La máquina sincrónica es la que tiene carbones para conectar sí, la excitación. En la máquina sincrónica, bueno, y por supuesto la directa también. La de directa tiene toda esta parte del conmutador, las escobillas, las reglas que le hacen que el mantenimiento sea muy costoso porque se va desgastando. Pero las sincrónicas también tienen conexión de directa con el estator. Y también se hace a partir de algo similar a las escobillas, pero que también se van desgastando y van mantenimiento. Aunque también hay algunas formas electrónicas de aprovechar la misma fuente a través de un rectificador, alimentar la excitación, que se usa con mucha fuerza en la actualidad, sin utilizar rectificadores para eso. Pero de todas formas, funcionando como motor no tiene momento partido, que es la principal desventaja que hace que no se use como motor. Pero sí como generador, esta ventaja que tiene de regular el reactivo, lo hace que sea más factible utilizar la máquina sincrónica como generador y entonces la inducción como motor, aunque hay muchas energías renovables actuales que son generadores de inducción. Si los generadores de inducción a nivel industrial prácticamente no se ven, pero en la energía eólica sí se están viendo en la actualidad muchos generadores que son máquinas de inducción. Pero bueno, las grandes plantas térmicas son generadores sincrónicos, fundamentalmente en la actualidad. En este circuito equivalente, bueno, recuerden los parámetros R1 y X1 están referidos, son parámetros del estator, R2 y X2 son del rotor, bueno, y RM y XM, que representan la gama de magnetización, ¿no? Así, la parte magnética de la máquina. Porque recuerden que en esta máquina están presentes pérdidas eléctricas al circular corriente por los devanados tanto del estator como del rotor. Pérdidas magnéticas, porque recuerden que el material magnético también está cortado por estas líneas del campo magnético que se dispersan a través del aire, y ahí también van a ocurrir pérdidas eléctricas. Están las pérdidas por histéresis, por corrientes parásitas, que aunque se tratan de minimizar haciendo este núcleo laminado, de forma general ocurren pérdidas magnéticas que se presentan entonces con esos parámetros. Y por último existen pérdidas mecánicas, ¿no? Porque en este caso tenemos un rotor que se mueve mecánicamente, aquí van a ocurrir pérdidas mecánicas también. En este caso, bueno, aquí tendríamos la corriente I1, la corriente I2 y aquí la corriente I0. Si calculamos la corriente I2 por ley de Ohm, ¿no? Sería este voltaje partido del módulo de la impedancia equivalente, ¿no? Vamos a destacar que con un circuito monofásico hay que tener presente la conexión de la máquina trifásica, es decir, si la máquina estuviera conectada en estrella o si la máquina estuviera conectada en delta, hay que tener en cuenta las relaciones entre los voltajes y las corrientes, ¿no? Si está en delta, el voltaje de línea igual al voltaje de fase, que sería el que alimenta directamente. Si está en estrella, el de fase sería el de línea partido por eje 30, ¿no? Y las corrientes serían las mismas, ¿no? Así que hay que tener en cuenta las relaciones entre los voltajes y las corrientes en dependencia de la conexión de la máquina, ya sea en delta o estrella. En este caso, bueno, voltaje partido, el módulo sería raíz de la parte real al cuadrado
más la parte imaginaria al cuadrado, ¿no? Y que si hace, aquí partíamos de la partida, seríamos que era R1 más R2 al cuadrado más X1 más X2 al cuadrado. Es decir, en la partida el deslizamiento vale 1, porque el rotor no se comenzaba a mover, por tanto en ese partido le dicen 1, y ese sería el valor de la corriente de arranque y partida en la máquina de inducción. Que si quiero minimizar esta corriente, por la expresión veo que puedo hacer dos cosas: reducir el voltaje de alguna manera o aumentar la impedancia. Por eso lo que se hace con el partidor suave, que es el regulador de alterna, es alimentar la máquina con un voltaje reducido, partiendo del disparo de los semiconductores, y luego aumentar este voltaje con el disparo de los semiconductores hasta que la máquina opere en la condición de operación recomendable. Existen otros métodos de partida que también inciden en esto, ¿sí? Recuerden que habíamos hablado también de utilizar autotransformador, que no era un método que se utilizara mucho porque no es económicamente tan factible. Estaba el método del arranque estrella delta, que disminuía 3 veces la corriente de arranque, que sí es un método que se podría usar, si la máquina lo permite, ¿no? Según la conexión y la aplicación. Se podría añadir resistencia en serie con el rotor, si la máquina es de qué tipo, de rotor bobinado, que es la que tiene acceso a los devanados del rotor. Si es de jaula, no podemos acceder a los devanados del rotor. Que realmente la que más se usa es la de jaula, la ardilla, ¿no? Porque la de rotor bobinado, esa posibilidad de acceder a los devanados del rotor también tiene el inconveniente de que se a través de anillos rosantes, y esa parte lleva un mantenimiento. La de jaula de ardilla no tiene ningún mantenimiento, digo, tiene mantenimiento, pero tiene menos costo de mantenimiento que la del rotor bobinado. Y bueno, serían las formas de controlar la partida de la máquina de inducción. En cuanto a la regulación de velocidad, vemos también por la expresión que hay dos formas de poder incidir en parámetros para reducir o para variar de alguna manera la velocidad del rotor. Podríamos incidir directamente en la velocidad del campo sincrónico o podríamos de alguna manera incidir en el deslizamiento. Si incidíamos en el campo sincrónico, tendríamos que variar o la frecuencia o los polos, ¿no? De estos dos, el que más se usa varía la frecuencia, ¿no? Pero hay que tener presente, recuerden, que la máquina de inducción, cuando disminuye la frecuencia, es decir, el flujo de la máquina de inducción, el flujo máximo, igual a 4.44, la frecuencia por el número de vueltas por el voltaje. Si yo aquí, es el voltaje de la fe sería igual por el flujo máximo. Si yo despego el flujo, sería igual al voltaje partido 4.44, la frecuencia por el número de vueltas. Por supuesto, esos son parámetros fijos. Si la frecuencia disminuye mucho, ¿qué pasa con el flujo? Aumentaría mucho, ¿no es así? Y eso puede ser que la máquina se sature. ¿Qué es lo que se hace entonces? El voltaje varía en la misma proporción que varía la frecuencia, de forma tal que el coeficiente voltaje-frecuencia se permanezca constante y así el flujo no varía. Es decir, con el variador de frecuencia tendría que variar la frecuencia, pero también tendría que variar el voltaje de alimentación de la máquina. Y eso lo podría hacer el inversor a través de las técnicas de modulación de ancho de pulso, regulando la amplitud de la señal de salida y la frecuencia. Por eso es que el inversor juega un papel clave como parte del variador de frecuencia para regular la velocidad de la máquina de inducción. Si por el contrario lo que hago es aumentar la frecuencia, aquí el voltaje podría permanecer constante, ¿no? Porque no tengo peligro de saturación. Si la frecuencia aumenta, el flujo lo que hace es disminuir, ¿no? No hay posibilidad que la máquina se sature y el voltaje podría permanecer constante. Pero bueno, cuando disminuye la frecuencia, sí hay que tener presente ese cociente tiene que estar variando para que se mantenga constante. Existen otros métodos de regulación de velocidad, que puede ser también añadir resistencia serie como rotor, solo en la máquina de rotor bobinado, y que según el accionamiento sería entonces la selección más adecuada. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que vayan entrando en contexto. Un motor de inducción trifásico
motor de inducción trifásico de 380 volt, un motor de inducción trifásico de 380 volt por fase, tiene los siguientes datos. Tiene los siguientes datos. 380 volt aquí. 1764 RPM. 60 Hz sería el motor. El R1 es igual a R2 igual a 0.5. Y el I equivalente, es decir, el I1 más el I2 es igual a 5. Determine, inciso A, la velocidad de sincronismo, número de polos, la velocidad de sincronismo, número de polos, la velocidad de sincronismo, número de polos. Si la máquina está conectada entre ellas. En triángulo. Si la máquina está conectada en triángulo. Inciso B. Momento par, torque es lo mismo, momento y corriente de partida para un arranque directo. Momento y corriente de partida para un arranque directo. Inciso C. Momento nominal. Momento nominal. Momento nominal. Y inciso D. Corriente de partida. Corriente de partida. Si se utiliza un arranque de adentro. Corriente de partida si se utiliza un arranque entre y adentro. Bueno, primero que tenemos que hacer es ver los datos que tenemos, ¿no? Tenemos los datos del circuito equivalente. Tenemos, bueno, la velocidad del rotor. Sí, me están pidiendo la velocidad de sincronismo. ¿Cómo se puede determinar la velocidad de sincronismo? En ese uno, ¿no? 120 fue partido P, ¿no? Pero tiene la cantidad de polos. No. Pero no la podrían determinar. Si tiene la RPM, yo creo que sí. Exactamente, si tiene la velocidad de rotor en RPM, pueden inferir cuántos serían los polos de la máquina, ¿no? A ver, ¿cómo lo haríamos entonces? A ver, vamos a suponer 120F
Partido B, 120 por 60. Partido 2, ¿cuánto sería? 24.200, ¿no? ¿Cuánto? Yo digo, ¿no? Me la saqué al ojo. ¿Ya? ¿Sabemos? 3.200 me parece. Sale. 3.600, ¿no? ¿Muy bien? Así, aquí se lleva a 2 polos. Ahora, si le ponemos 4, 120 por 60, partido 4. 1800. ¿Cuánto daría eso? 1.200, ¿no? 1.800. 1800. 1.800 RPM. Vamos a ver si le ponemos 6. ¿Cuánto lo daría eso? 1200. Por el preciso funcionamiento de la máquina de inyección, el rotor gira como motor muy cerca a la velocidad del campo, pero no la misma. Si la velocidad del rotor es 1764, ¿cuál de las 3 opciones sería la correcta para la velocidad? La de 4 polos. 4 polos. Esta, ¿no? Así. ¿Son 4 polos o son 4 pares de polos? 4 polos. Si fueran pares de polos serían 60. Si puede ser también con los pares de polos, bueno, en este caso sería 60F sobre 2 pares de polos. Un par de polos, 2 pares de polos. Pero si vamos a utilizar pares de polos, en vez de 120 sería 60. En este caso entonces podemos decir la cantidad de polos sería 4, ¿no? Y la velocidad del campo sincrónico sería 1800. ¿No? Sí, gracias. RPM, todo en RPM. Ahora ya ustedes están en condiciones de calcular la corriente de partida, ¿no es así? De hecho aquí está cómo se calcula, ¿no? Es cuando uno llega a ese valor. ¿Qué fórmula tenemos que usar, por favor? ¿Cómo? ¿Qué fórmula de esas que están ahí tenemos que usar? Dibujar el circuito equivalente y aplicando ley de Ohm, aplicar la corriente, pero en este caso como el deslizamiento vale 1, en el arranque, para que calculen la corriente de arranque, ¿no? Tienen todos los parámetros, tienen el voltaje, la resistencia R1, R2, X1 y X2. Pueden calcular la corriente de partida, ¿no?
la de fase, ¿no es así? La máquina está conectada en delta. La de línea sería la de 3 veces ese valor, ¿no? La máquina está conectada en delta. Así. A ver, en este caso, partiendo del circuito equivalente, ¿no? Tendríamos el R1, X1, R2, X2 y R2 por 1 menos S partido S. Y este sería el voltaje por 1. En este caso, bueno, esta corriente, ¿cómo la determinamos por ley de Ohm? Los valores de R1 serían, se los van de datos 0.5, esto sería 0.5, la suma de estos dos, te va a poner eso como voltaje de datos. La suma de estos dos aquí sería R2 con 0.5 y aquí sería la X equivalente, que sería 5. La corriente en este caso, ¿cómo sería? No sé si borrar esto, bueno, seguir aquí. El voltaje partido del módulo de la impedancia equivalente, ¿no es así? El módulo, que es cómo se determina. La parte real al cuadrado, que sería R1 más R2, en este caso al cuadrado porque la S vale 1, ¿no? Más X1 más X2 al cuadrado, ¿no? El módulo de impedancia equivalente es la parte real al cuadrado o la parte imaginaria al cuadrado. En este caso, X2 sería igual aquí en el voltaje, que sería 380. ¿cuánto? 380. 380 partido a la raíz de R1 más R2, R1 sería 0.5 más 0.5, ¿no? Más 5 al cuadrado, Amigo. y esa nos da 74.5, ¿no? 74.5, porque hay que vamos a partir que la máquina está conectada en delta o triángulo, ¿no? Esa sería de fase, ¿no? Por tanto, la de línea sería raíz de 3 veces esta corriente de fase, ¿no? Sería raíz de 3 por 74.5 y eso me daría 129 amperes. ¿Luz hasta ahí? No. También me están pidiendo el momento, ¿no? Momento, torque, es lo mismo, ¿no? ¿Cómo podríamos calcular el momento, torque? Bueno, partiendo de eso mismo, la potencia sería igual aquí a 3 veces la corriente al cuadrado por R2 por 1 menos S partido S. Bueno, en este caso estamos hablando del momento, ¿no? El momento sería, si lo aplicamos para la ecuación de aquí, potencia sería 3 veces por la corriente, que sería voltaje al cuadrado por R2 por 1 menos S partido por los 2 pisos de 60 por NS, perdón, por 1 menos S por R1 más R2 sobre S al cuadrado más X1 más X2 al cuadrado. Este se me va con este, me queda. Estamos buscando un momento. Que
lo menos sería 3 veces por tal al cuadrado por R2 partido 2pi sobre 60 por NS por R1 más R2 partido S al cuadrado más X1 más X2 al cuadrado. Esa sería la expresión general del momento. Profe, me perdí un poco. ¿Por qué cambió la fórmula de la potencia al momento hoy? El momento, No es lo mismo. recuerden que el momento es potencia partido de velocidad rotor, ¿no? ¿La versión angular sí? Sí. Siempre el momento es torque mecánico, el momento por brazo, ¿no? Ya, ok. El momento siempre es potencia partido de velocidad rotor. Si yo tengo entonces la expresión de la potencia, la divido entre la velocidad rotor, lo que en este caso puse el 2pi sobre 60 para llevar omega r sería 2pi sobre 60, 1 menos s por ns, ¿no? Si yo despejo de aquí, que es lo que está puesto aquí, si yo de aquí despejo la velocidad del rotor, ¿qué voy a obtener? 1 menos s por ns. Pero esta velocidad va a estar en RPM. Y en esa expresión de momento está en radianes. Por eso hay que multiplicarla por 2pi partido 60, ¿no? Para llevar las radianes. Y lo que hice fue sustituir la velocidad del rotor, sustituirla en esta expresión para obtener entonces esta expresión del momento general para cualquier operación de la máquina, porque depende del deslizamiento, ¿no? Sí. Pero ahora estábamos hablando del momento de partida, ¿no? ¿Cuánto vale el deslizamiento en la partida? 1. Pero podemos utilizar esa misma expresión con el deslizamiento igual 1. Ahora, si quiero un momento plena carga, la misma expresión con el deslizamiento plena carga. Es decir, la misma expresión lo mismo pasa con la corriente. Yo puedo calcular con esa expresión de corriente a partir del circuito equivalente qué valor tiene la corriente para cualquier velocidad de la máquina, porque depende del deslizamiento. Si cambia el deslizamiento, me va a cambiar la corriente, ¿no? Y tengo una expresión general que obtuve a partir del circuito equivalente. Ahí básicamente lo que hice fue potencia, que es en este elemento de salida, ¿no? Potencia igualada por R, ¿no? Así sería la corriente I2 al cuadrado por este parámetro, que es R2 por 1 menos S partido de S. Y luego el momento sería la potencia partida de la velocidad. Claro. También en este caso, ya que tengo la corriente, puedo hacer más fácil sin hacer toda esta transformación, ¿no? Porque allá tengo la corriente partida, ¿no? ¿Cuánto les dio? Todavía no llega.
¿Ya lo calculó? Era 44.2 minutos medios, sustituyendo todo. ¿Cuánto le dio? 44.2, creo. ¿Cuánto dio usted? Nada, un número enorme, nada que ver. Eso no lo había, pero agregarlo. 8.000 y algo. No, tengo mal. El deslizamiento lo pusiste como 1, ¿no? Sí. 80 por 0,5. Después tengo que partir por 60 por 4, ¿cierto? Hoy estoy mal. En ese es 4. ¿Cuánto es, profe? 44.2 medios. No, ¿Cuánto te dio? no, algo nada que ver tampoco. Ah, porque arriba va 3 por 380 por 0,5, ¿cierto? Sustituyendo. Sí. Y abajo queda 2pi partido 60 por 4. Como 4. ¿En ese o no? Pero no dice los 4. Y en ese 1800. Ah, ahí está. Yo le puse 1800 y me da 0,11. 1800. Después 0,5 más 0,5 elevado al cuadrado. Sí. Saqué 1 para Más 5 elevado al cuadrado. Y nada más. Me da así. Mira, está más alto calculadora. Me da 1014. Mira, pues. ¿Tengo lo mismo? Pi al cuadrado. El 380 al cuadrado. 380. Sí, 3pi al cuadrado. Sí, no. 44.2. ¿Qué le hiciste? 2pi. No, le voy 800. Ah, faltó un entre paréntesis. Ah. Es mismo, 44.2. Ya, porque No, vengo durmiendo. Sí. Pero es que afuera. 0.5. Sí. Partido 2 pi sobre 60. Ah, que lo había puesto en. No, me faltó el entre paréntesis, el grande, el corchete. Bueno, en esa que era 1800 por 0.5 más 0.5 Sí. al cuadrado Ya va a más ser la 5 al calculadora mala, cuadrado. ¿no? Multiplicando esto. Sí, esa. 44.2 newton metro. Me gustó esta wea. Estoy. Me gustó la cajita, weón. Súper buena. ¿Fuera el Express? ¿Es universal? ¿O la compraste con tu modelo? No, el Express. ¿Qué es lo otro que le La están carcasa pidiendo para ahí? adentro. ¿Salió? Ya. ¿Tú cómo lo ¿Qué más le estaban pidiendo? Felipe, güey. Ahora, el momento nominal, ¿no? ¿Cómo calcularía el momento nominal? Momento nominal. Abdominal o plena carga. Abdominal. El 44.2 era Newton. Newton metro. Ese sería el momento de partida. Vamos a ponerlo. El momento de arranque. Si quiero calcular el momento para cualquier otra operación de la máquina, ¿qué es lo que varía? El deslizamiento, ¿no? ¿Así? Sí. Podría utilizar esa misma expresión, pero con el deslizamiento en lugar de 1, el deslizamiento nominal, ¿que cuál sería?
¿Qué sería el pensamiento plena carga en este caso? S es NS menos NR partido NS, ¿no? Sería 1800 menos 1700, ¿cuánto es la velocidad? 1764 partido 1800, ese es el deslizamiento nominal por plena carga, ¿no? 0.02. 0.02. Entonces, con ese deslizamiento yo puedo venir aquí. Puedo ir ahí y calcular entonces cuánto sería el momento nominal por plena carga. Sí. 0.02. Eso da. ¿Eso es todo? Hay que cambiarlo en el R2, ¿no? O sea, hay que agregar el R2 partido 0.02, ¿no? Exacto. Queda 1.7. Según esto. Ah, porque ahora le pusiste el deslizamiento plena carga. 1.7 dice, ¿o no? ¿Estaré mal? Probablemente Rey. Sí, pues es que está raro. A lo mejor lo hice No, mal. pues ¿no? solamente ahora solamente hay que dividir un 0,5 por 0,02. La única diferencia que hay Y antes. le bajo todo eso cuadrado. A medida 85. 85. Abuso, estoy todo malo. No, espérate. Aquí yo recomiendo que la calculadora está mal. No, pues ese no, pues. No, sí, no, sí, yo sé que no, pero por si acaso, ¿cómo llegó al 85? R2. ¿No? ¿Está bien? ¿Cuánto de ti? Ah, no. R2. ¿Cómo me dejas pelear solo? Me equivoco cuando llego a la casa, mejor bueno. A ver, revisa si el S sí Ponle está un- bien. ponle- A lo mejor el S está mal. No, pues Rey. A ver, puta, hazlo tú, que soy más lento en tu calculadora. 1800 menos 1764. Dividido en 1800. También podríamos hacerlo más fácil para la relación entre el momento nominal A ver, y la corriente, pero tiene que dar si le igual. ponís 0,2 nomás. Como para ver, no. Ay, pero, a ver, espérate. ¿Cuánto le dio usted, profe? No, tiene como ¿Tú sabes 80. qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Que lo puse Que aquí no tuvimos esta S, ¿no fue? En la partida no importó porque la S vale 1. A lo mejor es lo que pasa ahora, porque sería R2 partido S. Aquí puse R2 pero aquí la S no me la comí. Ah. Que cuando era en el arranque no importa porque es 1, pero ahora sí. Esa fue. Eso mismo era. Yo creo que luego se va para la casa, mejor no. ¿Y cuánto le dio usted? Voy a ponerle 0,2. 85.09. Sí, ahora sí. Era. Puta. ¿Cómo puse en duda que tú te puedes equivocar? Sí, vos Estás avergonzado. tenés que tener más respeto conmigo. Si te hablas, está bien. El trabajo. Es decir, aquí sería entonces momento nominal. 3 por 380 al cuadrado por R2 que vale cuánto? 0,5. Partido 2pi sobre 60 por el deslizamiento que es 1800, ¿no? Sí. 1800 por 0,5 más 0,5. por 0.02, ¿no? Bueno, sí, sería 1000, sí, por el S. Por la Sí. raíz de 0.5 más 0.5 partido 0.02 al cuadrado más 5 al cuadrado. Sí. Ahora sí. Ese momento nominal me dio 85 newton metro.
corriente se utiliza una partida triángulo, ¿no? ¿Cuándo se limitaría? Tres veces, exacto. Si utilizamos el método de partida estrella delta, la corriente en arranque se puede disminuir 3 veces, ¿no? Pero recuerden que sería, bueno, la de línea en este caso, porque se coloca afuera, ¿no? La de línea, ¿cuánto me había dado? 129, ¿no? Sería 129 partido 3. 43, exacto. No, sí, ¿por qué no? ¿Por qué? Sí, porque estoy el libro que tiene bien. ¿Cómo sería entonces este caso? Inciso D. Tendríamos entonces una corriente de arranque, sería igual a corriente de arranque nominal, nada más, bueno, de partida directa, partido 3 sería 129, creo que era la línea, partido 3, esa corriente de arranque, nada más la estrella delta, ¿cuánto? 43. 43. Aunque puede reducir a 3 veces. La corriente en este caso lo permite, la evolución de la máquina. Aplicar un arranque estrella delta es mucho más sencillo. Noten ahí que si el momento depende cuadráticamente del voltaje, ¿no? Eso es importante tener en cuenta porque si yo la máquina parte con un voltaje reducido, el momento también se va a reducir, ¿no? Hay que tener presente eso a la hora de utilizar ese método de partida. Y otra forma de regular la velocidad también sería variar el voltaje, ¿no? Que lo veremos entonces en la próxima clase. ¿Qué pasaría entonces con la velocidad de la máquina si yo ahí disminuyo también el voltaje de alguna manera? Con un convertidor podría ser. Vamos a darle hasta el miércoles, que tenemos función completa el miércoles. Y ahí nos ponemos de acuerdo también que vamos a hacer una evaluación. Cuando salga mañana de correcciones que logren pensar en otra cosa, ahí nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a evaluar. ¿Alguna duda entonces sobre esto?